¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Palabras con CRIE. Pues hoy seguimos hablando del tema de autismo y pues miren, más que un invitado que tenemos hoy aquí, el doctor Antonio Bravo, que nos va a acompañar hoy para hablar más acerca de este tema. Muchas cuestiones que hay en el aire, dudas, preguntas referente al tema del autismo. Hemos estado viendo diferentes enfoques sociales, psicológicos, y hoy pues tenemos a un doctor que precisamente tiene, hablando ahorita un poquito con él, en seguimiento más de 700 casos y bueno, es una persona aquí en San Luis Potosí y en muchas partes de la República y del mundo reconocido. Y pues hoy lo tenemos aquí en Palabras con CRIE, así es que vámonos directamente. Doctor, un gusto tenerte por aquí con nosotros y que puedas acompañarnos. Queremos hablar un poquito de este tema del autismo, tú que tienes tanta experiencia, que investigas, que haces todo un mundo de alrededor del autismo en cuanto a investigación, tratamiento. Queremos ir conociendo un poquito. En las escuelas actualmente, por ejemplo, a nosotros en el CRIE las solicitudes más constantes es de: tengo un niño autista en el salón que tiene crisis y de repente pues ya anda caminando en el salón, de repente se pone violento, se desregula y empieza a hacer muchas cosas dentro del salón. ¿Qué tan seguido? Me imagino que todos los días llegan contigo nuevos y nuevos pacientes para que tú hagas un diagnóstico. ¿Cuáles son las principales inquietudes que ves tú en los papás cuando llegan contigo? Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. Experto solo Dios, pero aquí estamos. Gracias. Es una pregunta muy buena. El espectro autista pues es un trastorno del neurodesarrollo. Es un trastorno cada vez más frecuente. Como te comentaba antes de empezar esta charla, yo cuando hice neurología pediátrica, la estadística mundial era 1 cada 1000 niños o niñas. Es más frecuente en varones que en niñas. Y ahora estamos hablando por medio 1 en 30. Entonces, ya estoy viejo, ¿no? Pero son 20 años de neurólogo pediatra, de graduado. Pues estás hablando que en 20 años, de 1 en 30, de 1 en 1000, 1 en 30. Claro, ¿qué ha cambiado eso? No quiere decir que a lo mejor haya más, es una percepción. Claro, el tener más armas para el diagnóstico, muchos síndromes genéticos tienen características o conductas autísticas, se llama fenotipo autista. Síndrome de Down, neurofibromatosis, esclerosis tuberosa, Williams, en fin, muchos síndromes que tienen características autísticas. Entonces, ¿qué pasa con el autismo? Esa pregunta que haces es muy fuerte, porque el objetivo tú cuando diagnosticas un niño autista, cuando llega el padre, ¿no? Porque la bendición o maldición de las redes sociales y lo que hay en internet, que para mí puede ser un gran aliado, bien utilizado. Entonces el padre se da cuenta, sobre todo los que tienen más hijos: oye, habla poco, oye, no convive, no se integra, le molestan los ruidos fuertes. Entonces empiezan a meterse en internet y pues claro, empiezan a aparecer: oye, no tendrá autismo. Entonces surge, pues es una consulta muy dura y muy larga, porque claro, tú como médico tienes que empezar a ver, porque existen trastornos expresivos del lenguaje, que niños que no hablan adecuadamente, pero tú tienes que valorar todas las esferas del neurodesarrollo. Yo he aprendido, que hay 8 esferas de neurodesarrollo, si las manejo, y una 9ª que es conducta. Entonces, el lenguaje expresivo es muy importante. Ojo, aquí obviamente lo van a ver mucha gente y hay mucha bronca, pero como dice para mí el mejor terapista del lenguaje del mundo, mi querido amigo Héctor Adame, que está en El Paso, Texas, un niño a los 2 años tiene que decir 20 palabras, ¿vale? Pero a los 2 años debe seguir indicaciones, debe señalar con el dedo, el lenguaje receptivo, ese es el más importante a esta edad, ¿vale? Entonces, claro, el padre llega y al principio, claro, oye, es que no habla, y dices, ok, vamos explorando todas estas esferas del neurodesarrollo, la socialización, que es un pilar del diagnóstico del espectro autista, y ya, claro, destrezas motoras finas, gruesas, todo lo que tienes que valorar en el neurodesarrollo de un niño. Y te encuentras que no todos son autistas, pero hay padres que ya vienen con el diagnóstico, que por una parte ya vienen sensibilizados y ya saben que el golpe va a llegar, ¿no? Ojo, el diagnóstico sigue siendo muy clínico, hay casos complejos que sí necesitas, y yo soy de las personas que recomiendo siempre hacer la evaluación neuropsicológica, porque tú comentaste algo, epilepsia.
El espectro autista luego aparte tiene comorbilidades, o sea, aparte de tener el problema en esas dos esferas que se clasifican ahora en el DSM-5 desde el 2013, que es comunicación, socialización y conductas repetitivas estereotipadas, y esas son las esferas donde se clasifica el autismo, pero claro, sabemos que el 80% tienen trastorno de sueño, 30% pueden desarrollar epilepsia, 100% tienen trastorno del desorden de procesamiento sensorial, 80% tienen trastornos motores, estereotipias, aleteos, 80% TDA, o sea, vean todo lo que rodea, o sea, no es solo el espectro, es todo lo que rodea al espectro autista. Entonces, te llega un chico, diagnosticas como una chica, hablo más en niños porque es más frecuente en varones, ¿no? Pero los dos. Te llega al consultorio, haces un diagnóstico preliminar de autismo y dices, hay una sospecha, claro, tú puedes aplicar cuestionarios yo aplico en mi consulta ya de una forma muy mental, por tantos años aplico una escala, claro, depende de la edad, ¿no? Porque si es un niño de 1 año no hay escalas para diagnóstico de espectro autista, pero puedes hacer sospecha de conductas de riesgo, es el término que hemos aprendido de los grandes maestros. Ese niño que al año no imita, que no hay contacto visual, que hay movimientos estereotipados, que hay desorden de procesamiento sensorial, ten cuidado, claro, no es el padre que es autista, pero ya empiezas a ver un neurodesarrollo no típico. Yo no uso la palabra normal porque nadie somos normales. Y el que diga que es normal sal corriendo, porque seguro es un psicópata, ¿no? En potencia, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Entonces, tú tienes que tener muchos conocimientos del neurodesarrollo. Por eso, yo a los colegios les aplaudo enorme cuando notan alguna variante del neurodesarrollo, que, oye, no habla adecuado, no... Luego los padres, no te enfades, velo como algo padrísimo que el colegio te está diciendo, oye, el morro no, tu hijo, espérame, no le veo un desarrollo, pues nadie somos iguales, no todos somos normales, ya dije, pero no va adentro. Entonces, ¿cuál es ese reto? Claro, haces el diagnóstico, lo mandas a neuropsicología en los casos que se puede, que ese es un problemón que tenemos a nivel instituto. Yo trabajo en una institución, aquí tengo bien puesto el escudo de mi alma mater, el Hospital Central, y sabemos todas las carencias que tenemos. Están saturados los sistemas, están colapsados. Una cita para los centros de evaluación 4 meses, centros para terapia casi 1 año. Hay una urgencia real, porque es diagnóstico, pero lo más importante y el mensaje que quiero dar es el tratamiento. Las terapias tienen que ser muy tempranas y muy agresivas. Agresivas, es decir, intensas, porque la gente se preocupa por el lenguaje, no. Es ese niño que no socializa, es ese niño que le molestan los ruidos fuertes, es ese niño que tiene estereotipas, es ese niño que no se integra. Ojo, el 50% de los niños con espectro autista no van a tener un lenguaje adecuado. Es durísimo decirle a un padre, ¿dónde vas a estar parado? Es muy diferente un espectro autista nivel 1 a un nivel 3, perdón, que son los 3 niveles. Ojo, yo agrego voy a ser un hereje hoy, aquí contigo, pero la sabe la gente como soy. De que yo considero que los Asperger, los considero el autismo .5, ¿entiendes? No el 1 ni el 0, sino, bueno, mételo ahí por las peculiaridades que tienen, porque tú me lo dijiste fuera, para mí es una personalidad, ¿vale? Con muchas características autistas. El 20% de la población humana tenemos conductas autísticas, o sea, tenemos ciertas cosas que te puedes identificar con ellos. Entonces, tú imagínate, el padre te dice, ok, es autista, ¿y qué pronóstico tiene mi hijo? Eso es lo duro, ¿no? Es decir, ¿dónde me voy a mover? Es diferente un niño que llega con lenguaje expresivo, que llega por ejemplo, que llega con buena comprensión, que no tiene un lenguaje muy adecuado, que tiene obsesión, y dices, es que este niño es muy funcional. Porque al final del día lo que queremos ser es, pues a lo mejor no somos normales, pero que seamos funcionales, ¿no? Okay. Que funcionemos a la sociedad, ¿no? Que puedas integrarte, que podamos tener una plática, que podamos entendernos. Entonces ahí empieza lo duro, claro. Ahora, el colegio, que yo los defiendo a muerte, y los entiendo, algunos, siempre soy muy crítico. Tú mandar un niño con autismo nivel 2, nivel 3 a un colegio regular, es una locura. ¿Por qué? Porque ni las escuelas están preparadas, ni el niño está preparado para ir a un lugar donde están todos los que no son neurodivergentes. Imagínate que le molesta el olor, le huelen las patas, les huele la boca, huele a tortas, hay ruido, es un mundo que, claro, yo sé que tenemos que ser inclusivos, soy el hombre que más duro soy porque hay que ser inclusivos, pero hay que entender, pero claro, ¿dónde vamos a llevar a estos niños si no tenemos centros donde... Yo, como siempre he dicho, el autismo, cuando tú lo detectas, si eres moderado o severo, lo ideal es tener un centro de alto rendimiento, así lo llamo, ¿no? Como los deportistas de alto rendimiento, donde el primer año, segundo año, 1 o 2 años, vas a un centro donde trabajes todo. Y no pongamos nombres de terapias. Bien lo saben todas las terapistas que yo no soy ni tichista, ni lobista, ni denverista, soy de todos.
todos los métodos son buenos y hay que buscar un método que sea idóneo para cada niño por edad. A mí me gusta, pues aprendí cuando hice neurología pediátrica a hacer el tutti frutti, ¿no? O sea, la mezcla de todos los... Es un programa a la medida, no todos son iguales. No todos son iguales. Entonces esos niños, lo ideal sería, claro, para tener el objetivo bien claro, que quieres integrarlo a un sistema escolar regular, y como papá ponte en los pantalones de los padres, ¿qué va a pasar el día que no esté mamá y papá? ¿De qué van a vivir chicos que tengan, si tienen una discapacidad intelectual severa? ¿Qué tenemos para ellos en un futuro? Los hermanos, en fin, es una historia, se cae la boca porque es muy complicada, pero yo al colegio ahí sí, efectivamente, te mandan un niño que no habla, no comprende, tiene rabietas, dices tú, y lo tienes que integrar, y dices tú, dale armas al colegio, ¿no? Para que pueda el maestro trabajar con él y que el resto de niños, oye, no es que lo excluyan, pero puede pues crear un problema a nivel de que funcione todo el colegio como tal. Entonces, yo creo que ahí es donde nos toca a nosotros como profesionales el decir quiénes sí los que podemos incluir en colegios regulares, quiénes tienen que pasar, claro, pero volvemos a lo mismo, nuestros centros así duros para el tratamiento del espectro autista, pues Temazcal y reventado. El CRE, pues ya pobre gente no se da, o sea, dices tú, ¿qué tenemos que hacer? Pues llevamos mucho tiempo, pues y seguiremos creyendo que tenemos que lograr, y es uno de mis sueños, que tenemos que tener al final del día centros donde pues claro, pero se necesita, el problema que tenemos en San Luis, como en todo México, es que falta mucha infraestructura, gente preparada, no tenemos suficientes terapistas de lenguaje, terapistas ocupacionales, terapistas de integración sensorial. Hace poco hicimos un plan de desarrollo para el bienestar. Todo lo que se necesita de recurso humano es brutal. Y claro, capacita a los profesores porque, oye, un niño con espectro autista nivel 1 puede ir al colegio padrísimo, sabiendo cómo manejar un día de crisis, cómo anticiparte. Aquí tenemos grandes terapistas en San Luis que son los ángeles, cómo entrenan a los papás. Porque otra cosa, el mensaje si lo leen papás, estén con quien estén, el entrenamiento más importante es la educación al padre. Si yo no le doy armas al papá, ¿sí? Yo tengo una frase que aprendí de la doctora Isabella Rappin, que es la madre del autismo moderno, que ella decía que ¿qué es lo que quieres que te mejore? Y claro, la base del tratamiento es el autismo, es la terapia. Yo le agrego al lado algo bien bonito, el amor de los padres, porque son las máquinas. Sí, es el motor. Entonces, esa realidad de que, claro, los incluyen, y ese niño, yo veo esa situación, claro, puedes manejarlos farmacológicamente, hay un manejo todo integral. No es todo, pero no todo descansa en un medicamento, no todo descansa en que el profesor tiene que incluir, no todo descansa en que metas a la mamá en el colegio, como tengo pacientes que están los papás dentro con el niño en el colegio porque lo pide el colegio, claro, porque para que lo puedan controlar, manejar. Y dices, ching, híjole, tenemos y ojo, y estamos siendo excluyentes porque aquí tendríamos que incluir chicos con discapacidad intelectual que no son autistas, TDAs que tienen también, es un mundo el neurodesarrollo, bien, la neurodivergencia. Entonces, eso si tú me lo preguntas a mí, ¿cuál es el reto que tenemos? Claro, es una detección muy temprana, porque está bien establecido que tú haces diagnóstico, por lo menos de conductas de riesgo de autismo, que así es como debes de manejarlo entre el primer y segundo año, y empezar a trabajar con los métodos, el método Denver, por ejemplo, que es uno de los métodos más tempranos que hay para la intervención del espectro autista, y ya con eso vas empezando a preparar a ese niño para un camino que lo lleves a la funcionalidad y poder estar integrado con el resto de los chicos. Claro, ya si agarras un Asperger, es autismo nivel 1 o 0.5 que digo yo, esos chicos son muy peculiares, ¿no? Porque el 70% son buenísimos en la escuela, son buenos para hablar, pero tienen un problema con el lenguaje abstracto, no les gustan los chistes, no les gustan las bromas, obsesivos con sus temas. Entonces, todo es un entrenamiento. Entonces, como vemos, todo esto yo lo llamo los 5 pilares de Hércules, ¿no? Para el tratamiento de cualquier trastorno de neurodesarrollo. La voluntad, pero claro, si eso es un chico con una discapacidad, es complicado. Los papás. Es un pilar importantísimo, el más importante de esto, porque el que tiene que sostener, decir que tienes un hijo con una capacidad diferente, te tumba. Colegios, claro, voy a repetir, depende del nivel del espectro autista, por eso es tan importante la evaluación neuropsicológica, tenerlos bien y detectar las comorbilidades que tienen los chicos para trabajar todas esas áreas. La terapia. Las terapias son muy importantes y eso es algo que adolecemos, que tenemos, y no voy a decir, hay gente maravillosa, Temazcal y CRE, yo las admiro a todas, pero están hasta el tope, no nos damos abasto. Y 5, si tienes que usar medicamentos para ayudar ciertas cosas. Yo ahí soy una persona, a lo mejor no soy el más indicado porque soy de los que estiro el uso de medicamentos lo más que puedo,
soy muy creyente en los micronutrientes, en las intervenciones en terapia y trabajo esa parte, ¿no? Pero es mi forma como, no voy a repetir, no es ni la mejor ni la peor, pero con la que me gusta, tengo mis pacientes. Pero son los retos tan grandes. Oye, doctor, y actualmente hay también un movimiento muy fuerte de la comunidad autista. De hecho, por ejemplo, hay psicólogos autistas que han estado también trabajando en esta parte y dicen, a ver, todas las pruebas que se les aplican a los autistas son hechas por neurotípicos. Es decir, claro que vamos a salir diferentes y no vamos a cumplir con sus parámetros que tengan como neurotípicos, porque somos diferentes, porque somos autistas. Hablando, por ejemplo, de las terapias, un punto que dicen es, a ver, las terapias son para que seamos menos autistas y que nos parezcamos más a ustedes, ¿o cuál es el objetivo de las terapias? ¿Qué opinarías tú respecto a ese movimiento y de esa opinión, por ejemplo? Hace muchos años, en una consulta, un hermano de un paciente me dijo que yo era un sinvergüenza, ¿no? Por querer traer a su hermano al mundo de los neurotípicos. Yo, ¿sabes que tienes razón, viejo? Sí, porque autismo es atrapado en ti mismo, ¿no? Es vivir en tu mundo. Yo tengo una mala noticia. No existen empresas para autistas, no existen universidades de autistas. El problema es que la mayoría del mundo no es autista. Entonces, ¿cómo le hacemos para aprender? ¿Sí me entiendes? O sea, perdóname por querer traerlos al mundo de los neurotípicos, pero es que no tenemos otra forma para en un futuro estos chicos puedan ser ciudadanos del mundo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, y no solamente, vuelvo a repetir, no seamos excluyentes. Tú, si tienes un chico con dislexia, le aplicas una escala de inteligencia y sale mal. Porque las escalas son leídas. ¿Sí me entiendes? Entonces, como tiene que leer, y si tiene dislexia no las comprende. Entonces, o como los chicos sordos, ¿no? Las escalas verbales. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Sí, en eso tienen toda la razón. Pero lo que más buscas es, claro, confirmar diagnóstico y buscas los diagnósticos, que hay escalas hechas para buscar el desorden del trastorno, el desorden del procesamiento sensorial, que es muy frecuente, ¿no? Que se molesta los ruidos, el olfato, el gusto, las etiquetas, el estar sentado, posturas. Hay que diagnosticarlo y es el más duro de tratar y con las que menos armas tenemos para tratarlo, porque es muy discapacitante. Aún estamos teniendo un estudio de una de mis ex residentes que anda ya por Sonora. Hemos buscado el desorden del procesamiento sensorial, tanto en el espectro autista, que lo tiene el 100%, hay dos tipos, hiper e hipo. Luego tenemos, o sea, el hiper es aquel que le molesta los ruidos, el olfato, el gusto. Por eso muchos niños, cuando prueban algún tipo de textura, la escupen o sienten una chamarra, una piel y se la quitan. Lo tiene el 100% de los autistas, o que tiene una tolerancia al dolor brutal, ¿sí? Que ese es el lado hipo. Pero lo tiene el 30% del TDA, lo tienen, los TDAHs lo tienen, y el 15% de los neurotípicos tienen desorden de procesamiento. Es algo que toda la población en cierto grado lo tiene. Entonces sí, y tienen razón los psicólogos, efectivamente, toda la razón, pero ese psicólogo es un espectro autista leve, con un IQ alto, es funcional, es de ese 30% de autistas privilegiados que tienen la capacidad de ser. Pero claro, yo a lo que les digo es, claro, tenemos que crear, y eso lo he hablado con la licenciada Mariana Navarro, que es una de las neuropsicólogas, pues, la más veterana de San Luis, con una experiencia brutal. ¿Cuándo vamos a desarrollar escalas hechas para los neurodivergentes? Porque el IQ, claro, el IQ se mide por lo que hablas y lo que comprendes. Claro. Pues ya empezamos mal, ¿no? Sí. Ya va a salir pues golpeadísimo. Ajá. O leer y comprender, como pasa a partir de los 6 años, ¿no? Con el WISC. Entonces, es un golpe, claro, pero digo, las escalas al final del día, yo como digo a los papás, es para hacer un diagnóstico, saber dónde estás parado, y lo más importante es ponte a trabajar. Sí, y por ejemplo, hablando de este mismo movimiento, porque por ejemplo ellos dicen, no es que no tenemos autismo, somos autistas. Sí. O sea, porque ya es una cuestión de identidad. Total. O sea, ya es una cuestión de, o sea, no nos vamos a curar, o sea, nos vamos a morir siendo autistas, vamos a crecer siendo autistas, no vamos a ser neurotípicos nunca, o sea, y más nuestros hijos, si es algo genético, también van a ser, y esto va a seguir creciendo. Y siempre dicen, y pónganse a pensar si fuera al revés, ¿no? Si los neurotípicos fueran los menos, ¿no estarían peleando por sus derechos? ¿No estarían peleando porque los respetaran, por no querer ser autistas, por que los dejen ser neurotípicos? Y si se ponen a pensar al revés, pues
Pues tendría, ¿no? Y creo que esto es algo que, como dices, ¿no? Anteriormente quizás no había tanto diagnóstico, o sea, no había como que tanta la información como ahora, ¿no? Y por eso a lo mejor, digo, los autistas han existido desde, o sea... Tan viejo como la humanidad. Exactamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, muchos adultos que están siendo diagnosticados como autistas, digamos, como tardíamente, que han sobrevivido al mundo neurotípico, que actualmente empiezan como a caer en este punto de que, oh, no, pues sí es cierto, con razón yo no encajaba en esto, con razón yo, pues en la escuela me iba así, con razón me hacían bullying, con razón estoy enfermo del hígado y del estómago por tanto medicamento que me daban, etcétera, etcétera, ¿no? Estos diagnósticos que algunos les llaman tardíos porque es hasta la adultez, ¿qué diferencia ves tú ya en un adulto que es diagnosticado y que pues ya está, digamos, como integrado en este mundo neurotípico que dicen ellos hemos sobrevivido, a las condiciones que los chicos tienen que enfrentar? Porque entonces, ¿cómo estos sí pudieron y estos se les está complicando tanto? Es que depende de las capacidades que tiene cada chico. Si tú te encuentras un chico con un espectro autista con un 130 de IQ, que sabe leer, escribir, es bueno en las matemáticas, le puede costar socializar, tener sus obsesiones, un mundo que sí tengo muchos pacientes, pues el mundo pinta diferente, ¿no? Sí. Un niño que no va a hablar, y que no va a leer, y que no va a escribir. ¿Sí me entiendes? O sea, la palabra espectro significa, por eso se llama espectro, porque es así. El espectro sí, es brutal, o sea, es... Híjole. Entonces, yo los entiendo totalmente, digo, porque me siento muy identificado. Yo siempre he dicho, tengo parte de mi personalidad, soy muy cuadrado, soy obsesivo, soy ritualista, tengo muchas conductas, ¿no?, que me identifico, pero eso depende mucho de tus comorbilidades que tienes y de tus capacidades que tienes. Eso es que es un aspecto, claro, ellos hablan y dicen, es que he sobrevivido. Qué padre, te adaptaste, estás aquí, tienes una carrera. Algunos llegan a casarse inclusive. Sí, tengo historias maravillosas, ¿no? Algún día escribiré un libro de todos mis de mis autistas ultra mega funcionales, aspergerianos, anécdotas brutales, ¿no? De cómo su comportamiento, algunos cómo salen. Esto, perdón, con todo respeto, pues una frase que me dijo un gran abogado que salió del closet, dijo, me hizo una encerrona, me cayó a consulta, se puso que tenía 8 años. Y él tenía efectivamente un diagnóstico de un trastorno de personalidad, pero desde niño. Claro, tú tienes que interrogar y tener mucho cuidado, porque también, ojo, hay muchos trastornos psiquiátricos, la personalidad, el esquizoide, que pueden tener características del espectro. El mismo TDA, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tiene ciertas conductas que comparte con el espectro, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque luego esto es como el TDA, todos tenemos TDA, todos tenemos autismo, dices tú. No, tampoco es por a ver, ahí. espérense, seguro que estás dentro de este espectro. Entonces, sí, los derechos, sí, totalmente, yo estoy de acuerdo que hay que pelear por los derechos de todos. O sea, todos tenemos los mismos derechos, no debe haber ninguna, o sea, no somos, bueno, no debe haber ninguna diferencia en el mundo, ¿no? Yo esas son las cosas que sigo sin entender en pleno siglo XXI. Pero sí, claro, hacer las modificaciones que tienes que hacer para ciertas personas que tienen alguna capacidad diferente, ¿sí? Cómo ayudarlos. Pero ese tema es muy caliente, ¿no? Porque dices tú, ok, si llegaste hasta aquí es porque tienes muchas capacidades. Así es. Y es el espejo donde quieres ver a todo el resto de chicos que lleguen a ser esa persona que llegó a tener una carrera, que es independiente, que puede vivir, que puede... ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, sí. que tiene su forma de ser, que no le gusta convivir, que no le gusta ir a fiestas, que no le gusta... Va, está bien, pues, es parte de su personalidad. Yo tengo una pareja que el padre es Asperger y le pregunté un día a la madre, ¿y tú por qué te casaste con este güey? Está enchisqueado. Me dice, no, pues un tipazo. Porque voy a decir una cosa, que esto pues, puede ir en contra de la ciencia, pero me da igual, ya estoy viejo. Yo siempre he dicho que en una de mis teorías locas, en el lado espiritual, es que el autismo es como un intento de la naturaleza por hacer mejor personas, ¿no? Tú si conoces un Asperger, cumple a rajatabla, nunca juzga, no habla mal de nadie, respeta el planeta, es ecologista. Pues sí. ¿Son mejores los neurotípicos? Yeah. Dicen la verdad, hay que ponerles filtro porque te la sueltan como vienen. Exacto. No son mentirosos. Pero claro, el mundo la mayoría no es así. Entonces es un mundo de minorías
que contestándote lo que tú decías es, le tengo que dar armas a este chico para decirle... Hay una frase de Tzamari, un gran experto que cree en el Asperger, que dice, lo que hoy día ves como un defecto, luego lo ves como un don. Yeah. Entonces, si nosotros agarramos a estos chicos y les das las armas, son personas que, claro, pero mi frase que luego duele un poco es que siempre digo que el experimento todavía al universo le sale mal, todavía hay que pulir cosas en que sean más tolerantes, más, un poquito más sociables, menos cuadrados, ¿no? Pero cumplen esos principios que no tenemos ningún ser humano. Y los padres cuando les dicen, no manches, tienes razón, o sea, ¿cuándo lo has visto hablar mal de alguien? Son personas que, si hubiéramos tenido en la pandemia 2.000 millones de Aspergers o de autistas de alto funcionamiento, no hubiéramos tenido pandemia. Guárdate 15 días, te guardas. Usa cubrebocas, lo uso. Sin problema. Porque esa cuadradez es respetar. Sí. Y a veces se piensa que como son cuadrados, por ejemplo, si me dices a tal hora estoy. Si me dices que voy a hacer esto, lo tengo que hacer. Y si el neurotípico dice, no, mejor lo vemos mañana. Y, no es que eres muy cuadrado. No, es que quedamos. No, Respetan, exactamente. No hay respeto por su tiempo. Exacto. Yo en la consulta pido perdón cuando el 99% de las veces no soy yo, llega gente tarde o son casos así, pero pido perdón. Sí. Y siempre agradezco que vayan a mi consulta. Entonces, esa parte de ellos, si tú lo volteas a ver en este mundo, digo, no estoy hablando como médico, hablo como una persona que me gusta ver hacia el interior y leer muchas cosas, siempre he dicho de ellos, hay que aprender tanto. Son personas que si les aprendes, tienen esos valores que, si crees que en el que murió la cruz, pues es lo que pedía. Y son el fiel reflejo, socialmente son increíbles. O sea, desde el punto de vista de que no son conflictivos, no sé, pero claro, tienen una inteligencia emocional, que son vulnerables porque pues, son nobles, son personas que no tienen malicia, son personas... Y claro, la labor de todo el espectro es detectarlos temprano, darles armas, porque sabemos que, por ejemplo, estos adultos que llegan a ser, que son Aspergers, tienen mucho trastorno psiquiátrico si no son tratados desde pequeños. ¿Por qué? Porque sufrieron el mentado maltrato, bullying, desplazados, o se sintieron que no encajaban. Mira, hay una historia que tenemos de un chico que diagnosticamos Asperger grande, 15 años sin armas, viene a estudiar a gran ciudad y pues le gusta una chica, claro, como son unos personajes maravillosos, ¿no? Que son tan cultos, hablan tan propios, son tan educados, tienen unos conocimientos brutales por esa obsesión por el conocimiento, porque tenemos expertos en todo tipo, en templarios, en planetas, dinosaurios, pues, son increíbles. Pero claro, pues él no sabía que pues, te pueden cortar. ¿Por qué me cortaron? Ajá. Y se lastima el chico. ¿Sí me entiendes? Sí, entonces sí, dices, sí. Cuidado. O sea, si vemos cómo es el punto de decir, sí, eres un neurodivergente, qué feo, ¿no? El término, es feo. Pero bueno, déjalo así. Como de película, ¿no? Se escucha. O sea, es que lastima, ¿no? Porque los que tenemos alguna condición, yo soy uno de ellos, pues dices tú, bueno, pues sí, está bien, déjalo así. Okay. Pero cómo es importante el diagnóstico, intervenirlos, tratarlos, y me vale gorro si las escalas no escalan. No, ayúdalo a esa persona a entender cómo es la mayoría, ¿sí? Para que no tengas ese problema luego de que llegues a un adulto comórbido, que se llama... Yo mis Asperger, mi mayor miedo es que muchos caen en depresión, si no son tratados muy temprano. Y ojo, ¿en qué edad decirle a ese autista funcional que es autista? Porque hay una edad que le tienes que decir, lo es, claro, se te caen los pantalones porque la mayoría cuando le dicen, oye, es que... ya sabía. Y dices, tu madre, güey. O sea, te contestan así con una... No, ya lo sabía, o sea, yo ya lo había leído, yo ya me había buscado, ¿sí me entiendes? Te dan unas lecciones de vida. Pero es ese 30%, el otro 70% no es esta historia. Es una historia más difícil, claro, y más si se asocian a síndromes genéticos, la genética. Hay genes que tienen el espectro autista más severo, neuroliginas, neurolexinas, X frágil, que la ciencia sigue avanzando, aunque no lo crean. Va lento, pero van saliendo cada vez más protocolos, más estudios para cómo poder ayudar a todos estos chicos, porque son condiciones que, o sea, genéticamente el autismo lo dividimos en dos tipos, o sea, desde el punto de vista de causas. 60% ya podemos saber por qué. Factores de riesgo bien establecidos, prematurez. Por eso también tenemos más autismo, porque hay más prematuros actualmente. Tenemos chiquitillos de 450, 500 gramos en los hospitales internados, porque nacen. Antecedentes maternos, muy importantes, la depresión materna durante el embarazo, utilizar antidepresivos durante el embarazo, cierto grupo de antidepresivos durante el embarazo. Antecedentes psiquiátricos del padre, la edad del padde. ¿Sí me entiendes? O sea,
Ahora tenemos la duda del COVID, si el COVID, la vacuna. Las vacunas, estamos haciendo un estudio ahora de epigenética, más de 2.500 cuestionarios entre autistas y neurotípicos, terminándolo para poder determinar verdaderamente, ¿no?, los factores que pueden llevarte a que tengas un chico o una chica con el espectro autista sin ser genético. Ese es el grupo que se llama epigenética, factores ambientales, factores externos que trastornan el desarrollo del producto desde la vida intrauterina. Luego ya le sumas genes, que antiguamente hablábamos, yo cuando era neuropediatra había 7, luego son 100, ahora se hablan de más de 1.500 genes que pueden estar asociados en el desarrollo del espectro autista. Pues a veces sí es importante ese diagnóstico, porque eso te puede saber a qué autismo te estás enfrentando. Es muy diferente un autista, un Asperger, que la mayoría no salen con ninguna prueba genética positiva, encontrarte un NRLPL3, genes que sabes que eres tú. Eso tiene que ver con conectividad neuronal, es funcionamiento neuronal, que eso es, claro, dice el papá Toño, y ahora y esto, como ayer que di una entrevista padrísima para un síndrome, pues estamos en pañales todavía para poder modificar esas redes neuronales. O sea, vean lo duro. O sea, también digo, yo siempre le digo, y es una frase, perdón soy muy mal hablado, ¿no? Me he contenido hasta ahora, pero siempre a los papás les pido perdón, les digo, mira, te pido perdón, soy un pendejo que no puedo ayudarte más, digo, estoy aquí para echarle todos los kilos, toda la pasión, pero no tengo todas las respuestas, porque hay muchas cosas que todavía no podemos. Pero lo que sí te puedo decir es que si tú agarras a tu hijo desde etapas tempranas, le damos terapia, te entrenamos a ti, encontramos un colegio adecuado, tu hijo va a adquirir habilidades. Es raro el niño que no mejora. No voy a decir imposible, porque la medicina cuenta que es una ciencia inexacta. Raro el que no mejora. Claro, nuestro objetivo es llevarlo de un 3 a un 2, de un 2 a un 1, de un 1 a un 1.5, o cuidado. Hay un 20 a 30% de niños que entre los 2 y 3 años ves conductas autísticas y después de los 3 te cuestionas si son autistas. ¿Por qué? Porque mejoran muchas condiciones. Pues puede decir que hay un periodo gris ahí que se empieza a aceptar por la ciencia, que hay un grupo de chicos que podemos tener ciertos comportamientos que trabajas, mejoran, y dices tú, oye, tuvo autismo o no autismo, mira, trabajando, tú luego los papás, como dice el gran Eckhart Tolle, que eso lo acuña la AA, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy. Yo sé que te preocupa el futuro, hoy. Ayer fue un día muy bonito de ver muchos de mis espectros autistas trabajados, ¿no? Que ya tienen lenguaje, tienen contacto visual, ya comprenden, claro, su rabieta, su berrinche, seguir trabajando, entrenando, y es donde están todas estas terapistas. Por eso, a nivel de escuelas públicas, yo el problema que veo es, hay que entrenar, las que tienen USAER necesitan mucho más entrenamiento, y tener ya personas más entrenadas en neurodivergencia. Si detectan, tratan de hacer la integración, pero cuidado, cómo manejar estos chicos dependiendo de las condiciones. Falta crear modelos más eficaces y tener mejor gente entrenada, porque, ojo, vuelvo a repetir, tú como maestro te dicen que te van a mandar un autista a nivel 3, que golpea, que tira cosas, que rompe cosas, y dices, ¿qué haces? O sea, dices tú, ok, pues me piden que lo integre porque la ley lo dice, pero, oigan, ¿y los demás qué hacemos tú? Porque pues Efectivamente, fíjate que en la semana estuvimos en una escuela y nos comentaba la maestra, dijo, es que yo quisiera que me dijeran qué podemos hacer, porque de repente un chico tuvo una crisis y agarró el lápiz y se dejó de venir, y yo no lo puedo tocar, no puedo, o sea, por las cuestiones igual legales, todo y dice, venía enfermo, creo que traía gripa, que ya no tenía que haber ido al colegio. Exactamente, traía gripa, entonces pues dice, yo no sé si le dolía la cabeza, si se sentía mal, y fue como pum, explotó. Y la pregunta es, bueno, ¿y esto se ha vuelto a repetir? No, ya no, o sea, ya... Fue un evento aislado, ¿no? Un evento aislado. Pero, por ejemplo, en una situación así, doctor, ¿qué podría hacer un maestro en una situación de crisis de alguno de sus alumnos autistas? Algo que hemos aprendido, y esto se lo debo a grandes libros y grandes maestras que tenemos aquí en San Luis Potosí, primero es el saber anticipar lo que les molesta. Y eso muchos papás se les entrena a decir, oye, si a tu hijo le molesta que le quites el celular, prepáralo. Decirle, oye, viejo, en 5 minutos nos tenemos que ir, ¿va? O sea, tú siempre anticipa, y eso disminuye un 80% o un 90% de las crisis. ¿Por qué? Porque tú anticipas. Si sabes lo que le molesta, si sabes lo que no le gusta, pero hay que hacerlo, porque tampoco es que no lo haga, pero tú hablas con el paciente y le dices, oye, hey, pequeño, tenemos que apagar la tele, tenemos que hacer esto, vamos a cambiar. Los niños del espectro les cuesta mucho los cambios de rutina. Entonces, de repente, el anticiparte, ¿no? Oye,
en un momento vamos a tener que cerrar el libro, ¿vale? Yo te aviso un minuto antes para que tú anticipas, si no llegas y le cierras el cuaderno, ¿qué? O le das una orden, eso desencadena muchas crisis en los chicos. Entonces, muchos padres te dicen, híjole, con esa simple estrategia de una anticipación, porque, por ejemplo, ya en el momento que explota y que ya se enfadó, híjole, es bien, muchos pacientes, eso de abrazarlos es una terapia que puede ser contraproducente, porque a muchos chicos no les gusta que los toquen, entonces es peor. ¿Sí me entiendes? Claro, y esa maestra es una mujer muy sabia, la que te dijo eso, porque efectivamente dices, oye, muchos autistas, aún inclusive los más funcionales que son bien parcos para hablar. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Y qué hiciste? Trabajé. ¿Y qué trabajaste? Trabajé. Te estoy contestando, ¿no? O sea, sí, ya, imagínate ese niño que no tiene tanta comunicación que no te puede decir si le duele. Por eso, cuando un chico con espectro autista nivel 3 explota, está mal, muy irritable, dices, madres, tendrá infección, tendrá dolor de cabeza, dale paracetamol, le tendré que hacer una toma. Es un reto enorme porque dices tú, ¿qué pasó? Oye, o simplemente ese día, oye, estaba enfermo, se sentía mal. Oye, ¿cuántos niños no se sienten enfermos y se desdoblan? Pues ellos tienen esa forma. Entonces, claro, ya ves una conducta agresiva porque están molestos y dices, oye, espérate, como maestro, ¿qué hago, hombre? Siempre, pues, tener una persona ahí que sepa manejar el espectro, agarrar al niño, sacarlo del salón, ¿sí me entiendes? Llevarlo a un lugar tranquilo. Hay muchos chicos que sacándolos a caminar se relajan, se tranquilizan sin tocarlos. Lo de las contenciones es bien variable, niños que se ponen mucho peor. Esa es una de las terapias que menos me gusta, la del abrazo. Siento que es una terapia que no es, en todos los niños no funciona. Lo que muchas maestras hacen es, si se fijan, hay niños que van al colegio que llevan como una mordedera para el manejo de ansiedades, para eso, para como una ruta de... Sí. Eso te sirve, ¿no? Yo, por ejemplo, pues, cuando tenía pelo, pues era... Cuando tenía ansiedad me agarraba y me ponía cuando tenía pelo. Ya no, entonces tienes conductas, ¿no? Para como disipar la ansiedad, ¿no? Como regularse. Entonces, algunos lo llevan, la mordedera, o te digo, una cosa muy padre, tengo maestras que son vaguísimas, ¿no? En colegios regulares, ven como que están, lo agarran, vámonos. Una vuelta al campo de fútbol, a la cancha de básquet, al patio, lo que tengas ahí. Disminuye, pasa el tranquilos, volvemos al aula, ¿sí? Volver eso. Pero sí, es importante analizar y ver, los maestros son geniales, cómo analizar, oye, si hasta los neurotípicos saben cómo son cada uno, ¿no? Es ver qué le molesta, qué no, qué le hicieron, qué tiene, tenerlos hasta adelante siempre, ¿no? Cerca, ponerle al lado chicos que sabes que son tranquilos, que trabajan en el equipo, que fomentan el equipo, porque, ojo, una cosa que sí es cierto, muchos de mis chicos autistas funcionales, joder, los colegios también... Pero ¿qué hacemos con educar a la gente, no? La gente no tiene educación. La empatía humana como que ese es un valor que se está perdiendo completamente. Entonces, si a las maestras les pedimos eso, y eso, hombre, y si van enfermos, pues no sean gachos los papás, ¿no? Es decir, porque muchos chicos del espectro, si toman medicamentos, se les dan antigripales, se ponen muy irritables. Son problemas que pasan frecuentemente, ¿me entiendes? O sea, es frecuente que ocurra eso. Entonces, si hay una de las estrategias, así de a bote pronto, es agárralo y sácalo. Vente, vámonos. Venga, sácalo. Yo sé que vas a tener que dejar el salón. Hija, son 5 a 7 minutos. No va a pasar absolutamente nada y vas a crear un ambiente de tranquilidad. ¿Sí? Siempre hay un prefecto de disciplina, siempre hay alguien que te pueda apoyar en ese momento para poder sacar al chico y romperlo de esa rutina que se está presentando en ese momento, ¿no? Pero lo de la contención de abrazo, cuidado, ¿eh? No es de las que más me agrade. Hay otra también situación que nos han referido en diferentes escuelas, que, por ejemplo, los chicos... hasta las 10:30, que es el receso, hasta ahí dan. Ya regresando al receso ya no quieren trabajar. Empiezan ya, no. Y como que ya ellos mismos la rutina es de que ya hasta aquí di, hasta las 10:30 y ya empiezan y nos ha tocado con chicos que dicen que son de secundaria, que son de primaria y de diferentes primarias. Y se me hizo curioso que la misma conducta, o sea, en 3 contextos diferentes... pero hasta esa hora ya no, y ya después de esa hora ya no. Yo me quedé pensando, ¿qué pasará en el receso? Que ya no quieren seguir. Yo pienso que a lo mejor algo los está desregulando en el receso, que ya no regresan. O lo que tú dices, a lo mejor el cambio tan abrupto de rutina. Exacto. De pum, vámonos a seguir, sin anticipar. Puede ser que también esté desencadenando eso. Como los cambios de rutina, ahora vienen vacaciones, ¿no? De Navidad. Los 3 primeros días de vacaciones, 500 llamadas. Doctor, está insoportable, está irritable, va. Se regula. Entra a clases los 3 primeros días. Doctor, está insoportable, dices tú. Acuérdense que los cambios de rutina a ellos les afecta un montón. Ojo,
Entonces habría que ver si son chicos que no tienen déficit de atención, porque algunos pueden llegar con fármaco, pueden llegar con medicamentos, se acaba el efecto del medicamento, entonces aparece lo inatento y pues eso pasa muy típico con los... Acuérdense que el 80% de los chicos con espectro tienen autismo, tienen TDA, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces vienen esos rubros de... Hay que analizarlo, pero puede ser por el cambio de rutina. Eso, tú lo dijiste, eso es muy típico de ellos, son rutinarios. Tengo un chico formidable, un gran ingeniero, que él su sueño es jugar videojuegos y se le entrenó porque él quería sus 2 horas, porque solo podemos usar 2 horas de pantallas al día, se supone, ¿no? Y claro, él pedía sus 2 horas. Hacía todo lo que le pedían, se estructuró, se entrenó, todo. Tan así que es ingeniero, pero el de 8 a 10 juega videojuegos. Pero ya empieza la madre, decimos en mi pueblo, a dar lata, ¿no? A decir lo peor. Ahora quiere que vaya a cenar. Dices, oye, ya te hizo todo. Ya te hizo tarea. Ya te fue a terapia. Si es lo que le gusta y sabes cómo es su personalidad, yo te entiendo la parte social, pero si esos son sus 2 horas, él ya se estructuró todo el maldito día, o bendito día, para llegar a las 8 de la noche antes de dormir, quiere sus 2 horas de videojuegos. También respetemos un poco, pero claro, ahí es donde le contesto a esos psicólogos como tal, es decirle, oye, no hay chambas de 2 horas y de 3 horas. Tú tienes que aguantar en un trabajo, bueno, según las nuevas leyes que va a haber, no sé cuántas horas vamos a trabajar, pero bueno, normalmente es 8 horas, ¿no? Tenemos que trabajar. Entonces esas son las cosas que ellos sí son y se lo marcan como tiempos. Entonces, viene ese... Claro, ahí viene mucho el trabajo con la terapista, mucho trabajo con los padres, trabajo con él, empezar a entrenarlo, enseñarle. No, viene ese tiempo, es para esto. Ahí es donde muchos padres nos dicen, es que terapia, sí. El entrenamiento de las terapistas conductuales es importante en esa área, para prepararlos. Okay. Y sí se puede, los funcionales, por supuesto que lo vemos. Perfecto. Pero es el trabajo de gente que sabe cómo entrenarlos para decirle, mira, tus tiempos son estos, esto es lo que sigue, tu rutina, todo eso, y con lo cuadraditos que somos así, bien estructurados, sin agraviar, bien godines de horarios, entonces funciona maravilloso. Perfecto. Pero eso es entrenamiento. Y por ejemplo, platicábamos que, por ejemplo, no cualquier psicólogo puede hacer un diagnóstico. Nos comentan que, por ejemplo, tienen que tener ciertas certificaciones en las pruebas, etcétera, etcétera, porque también es muy común de que, pues aquí a la vuelta viene un psicólogo y déjalo llevo para que, y luego ya salen con el papelito, ¿no? De que no, pues sí es autista y, caray. Pasa lo mismo en el aspecto clínico, neurológico. ¿Cualquier neurólogo puede hacer un diagnóstico en este aspecto? ¿Sí? Clínico, sí. Clínico, sí. O sea, por clínica, el espectro autista, el diagnóstico sigue siendo clínico. Hay casos que son un poquito que necesitas el apoyo. Sí. Cualquier psicólogo, un psicólogo o psicólogo, que se entrene sin ser neuropsicóloga, pero que sepa aplicar las escalas, es válido. Y más que se necesita ayuda. No tenemos tantos especialistas en la ciudad, ¿sí? Para poder hacer todos los diagnósticos que se necesitan. Entonces, es sumar. Uno de los sueños que tenemos es poder tener efectivamente esos entrenamientos, certificaciones. Pero claro, tienes que tener experiencia, horas de vuelo, horas de entrenamiento, cómo aplicar las escalas, porque si no, pues se cometen muchos errores. La pelea, que si es nivel 2, que si es nivel 3, es algo que pobres padres van con una psicóloga y sale un nivel 3. Pues es el puntaje que salió, hija, no te pelees, o sea... Ponte a trabajar para hacerlo funcional. Es que es diferente. Otra cosa de las escuelas. Esta frase, y ojo, voy a aprovechar aquí este cambio. Claro, adelante. Dígale al neurólogo que me diga qué tiene para ver cómo trabajo. Uy, esa es la clásica, doctor. Dices, es la clásica. Canijo. Entonces digo, a ver, entonces lo que le voy a poner entonces que tiene disfasia mixta, que tiene tanta. Dices tú, a ver, compa. A ver, vamos, eso del diagnóstico escrito para saber cómo trabajo. A mí cuando, eso es, digo, perdonen, me va a echar enemigos encima, pero cuando una psicóloga me dice que le diga qué tiene para ver cómo trabaja, es como si un pediatra me manda un niño que convulsione y le digo al pediatra, oye, ¿qué le doy? Pues te va a decir, oye, güey, pues tú eres el neurólogo. Claro, pues sí. Sí, claro, sí. Hay terapistas y psicólogas especializadas en el área que te dicen, oye, Toño, recomendaciones, ¿qué cambio? ¿Qué mejoro? ¿Qué notas? ¿Qué te dicen los papás? Porque hay cosas que no percibes. Oye, mira, ayer tuve una plática con una por el WhatsApp, decirle, oye, mira, ha mejorado mucho en esas áreas, pero te encargo, mira, papá, mamá, batallan con esto, entonces, anotado, empiezo a trabajar esto. Es el enriquecimiento en trabajo, pero cuando los profesores estos te piden, o sobre todo las USAERs, mándeme necesito un diagnóstico actualizado. Para saber cómo trabajar con él. Para saber cómo trabajar con él. Si no estás sabiendo trabajar desde ahora, mejor dilo y vemos cómo acercarte a la gente para que te entrenen. Señores, las evaluaciones neuropsicológicas privadas valen entre 4 y 11 mil pesos.
son carísimas. Solo neurológicamente. Neuropsicológicamente. O sea, una evaluación, todas las son preciosas, maravillosas. Centros que te hagan evaluaciones neuropsicológicas completas, así que te midan el coeficiente intelectual, que te valoren la lectura, escritura, todas las áreas del neurodesarrollo. La clínica que más te lo hace es, y no es pública, siempre es la Autónoma de San Luis Potosí, la Facultad de Psicología, accesible. Si vas a los restos de centros te aplican las escalas para autismo y traemos una moda, por favor, no apliquen 5 escalas de autismo, aplican el CARS, el MCHAT, el A2, el ADI. Señores, quédense con 1 o 2 escalas y mejor vayamos entrenando a nuestras psicólogas para que apliquen otras evaluaciones, trastorno de neurodesarrollo sensorial, en fin, lo que hay. Porque te llegan unas evaluaciones que son 5 escalas de autismo y dices tú, válgame. O sea, ¿para qué te echaste 5 horas echando puras escalas de autismo? O sea, te queda la duda. A2 y ADI son las máquinas, pero son las que más entrenamiento, son las más costosas. Digo, pero un CARS bien hecho, en chat, eso es lo que queremos ahora crear a nivel de gobierno, es tener pues, mayores lugares donde hacer este tipo de diagnósticos. Pero eso es lo o sea, tú dile a un padre que le haga una evaluación cada año para ver cómo trabajo, no, hija mía, es un dineral. Y pues por algo están en escuela pública también, digo, o sea, a veces... Piensa en la gente. Yo muchos padres les mando una nota, ¿sabe qué? No se está dando cuenta en lo que está, digo, por eso caigo muy mal y yo sé que luego tengo muchas broncas por mi personalidad, digo, pues yo me identifico porque le dices, hombre, hay chicos que, si es cierto, yo detecto un chico con conductas de riesgo a los 3 años, se aplica las escalas, hombre, me encanta repetirle la escala, de nuevo, todas las evaluaciones antes de entrar a la primaria. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, 3 años después. 3 años. Que, sería maravilloso cada año, pero hazte una familia. Es un dineral. Y que quita el dinero. ¿Qué utilidad va a tener si te estás dando cuenta en lo que está batallando? Entonces yo les pongo a los de la USAER, ¿tiene dislexia? ¿Qué vas a hacer? Ajá. ¿Cómo se va? ¿Cómo lo vas a terapia trabajar? para dislexia. Exactamente. Entonces no es pelearnos con la USAER, es decir, mejor, ¿cómo acercamos a la USAER? Tenemos que crear... yo trabajé mucho tiempo en Río Verde y apoyaba a la gente de la USAER de Río Verde. Y voy a hablar de mucho orgullo de 2 USAERs de allí, que, ¿qué creen? Daban terapias dentro del colegio. Es una USAER modelo. Y tenían un psicólogo, que no era neuropsicólogo, pero que sabía hacer evaluaciones neuropsicológicas muy completas. Tú dime cuántas USAERs hacen eso. No. O sea, ¿qué le falta a la USAER? Que le tenemos que crear de repente un verdadero departamento de evaluación y bueno, no tienes que ser neuropsicólogo, psicólogas que hay buenísimas que evalúan padrísimo, pero también tener terapistas realmente y fomentar desde la escuela cómo poder, porque vete luego a terapia, ¿saben cuánto cuesta ir a terapia? Por eso digo, la frase final que utilizo siempre es muy dura. Muy feo decir, muchas veces el autismo depende de tu bolsillo. Si puedes pagar un número de terapias brutales, pues vas a tener mejor pronóstico si no tienes ese número de terapias. Entonces, ve nuestra pobre gente a nivel de gobierno lo que tiene que hacer. Le damos 1 hora en Temazcali, padrísimo, 1 hora en el CRE. Hombre, está el CEREDI, que es un centro muy bonito que está allá, que es otro de los centros que trabajan. Está el DIF Maravillas, las VRs. Entonces la gente va peloteando, imagínate todo lo que tienen que hacer para poder conseguir terapias. Y claro, no en todos trabajan todo, la mayoría trabajan lenguaje, trabajan aprendizaje, pero no tenemos lugares específicos para aprendizaje. Está la equinoterapia, que es maravillosa y bien instalada, es una técnica padre, es una terapia muy, muy bonita, muy completa. Pero vean todos los retos que tenemos para poder ayudar y claro, a la USAER decirle, USAER, sí se puede, sacúdete y empezamos a crear verdaderamente el origen y la base de la USAER, que es preciosa. Unidades al servicio de la atención escolar regular, ¿no? Sí, sí. Y, por ejemplo, hay muchos padres de familia que no quieren llevar a sus hijos a un diagnóstico porque también hemos escuchado de casos de que, por ejemplo, no, pues en la escuela el niño se desenvolvía muy bien, los maestros, pues, ahí medio trabajan con él, pero llegó el diagnóstico y todos cambiaron. Todos lo ven ahora sí ya como, no porque el diagnóstico tenga la culpa, sino por cómo se ve. Lo que implica, ¿no? Exacto. Sí, esos miedos de repente, creo que en 19 años que llevo trabajando en neurólogo pediatra en San Luis Potosí, creo que ha cambiado eso mucho ya, las etiquetas se han ido mejorando, han ido cambiando.
Antiguamente hasta se daban el lujo hasta de decirle, oiga, aquí no somos escuela apta para, o sea, decir, oye, espérate, pues aquí lleva 3 años, ahora resulta que no, o Sí, etiquetarlos. exactamente, sí. Yo creo que ese temor simplemente es, yo creo que los profesores que yo digo que todos los profesores, no es como los médicos, siempre digo, yo no conozco un médico que quiera hacer daño, ¿no? Yo no conozco un profesor que no quiera trabajar, quiero creer así, igual soy demasiado inocente. Hombre, si de repente dicen, oigan, hijo, espérate, o al revés, el profesor dice, chinga, tiene esto, pues ni se le nota. O sea, al revés, ¿no? Digo, si trabaja padrísimo, oye, tiene peculiaridades, tiene cierta... Ahí es donde yo creo que sí cuenta mucho el... yo tengo una experiencia que hay un kinder aquí, no voy a decir el nombre, en San Luis, que la dueña no tiene pero ninguna formación neuropsicológica ni nada, pero cuando le mandó un paciente autista es la mejor mujer porque es una maestra de la vieja guardia. De esas profesoras... Ajá, sí. La vieja guardia. Ajá, sí. Lo que voy es eso, como, no, a mí no me asusta. Venga, Vámonos, es un reto. igual que lo de... Ajá, O sea, sí. no lo etiquetes. Oye, si aprender cómo le ayudo, que esto, que mejoro, que tal, qué estrategias tengo que hacer, las 12 reglas de oro del TDA, siéntalo hasta adelante, fomenta el trabajo en equipo, reglas que son muy sencillas que puedes aplicar. Entonces, decía a los profesores, oye, no lo estigmatices. Eso es un papel, él es un chico, es una chica. Darle, ojo, pues estás hablando de, claro, vuelvo a repetir, los más funcionales. Los otros casos, vuelvo a repetir, tenemos que crear mejor legislación, tenemos que crear mejores formas de ver cómo lleguen estos chicos con mejores capacidades. Tenemos que tienen chicas y chicos tienen que llegar mejores capacitados a un colegio regular, porque también hay que facilitar. Yo acepto, ustedes no sé si son profesores todos, pero cuando he ido a las cosas, este año no creo que no fui a algo de las reuniones de la SEG y cosas de esas, decirle cuando les preguntas, ¿los han capacitado para la neurodivergencia? Pues, ¿qué te dice la mayoría? Pues no. Entonces yo creo que eso es un compromiso que tenemos que hacer todos y te digo, cursos sencillos, rutas fáciles, cómo trabajar, cómo integrar. Yo creo que todos, oye, voy a hablar de una persona, Gaby Ortiz, que es una gran terapista que tenemos aquí, una neuropsicóloga que trabaja padrísimo con papás, me ha hecho el favor de ir a un camp a entrenarlos a manejar conducta. Y yo sé que la mayoría se pudiera hacer este tipo, yo creo que todos podemos, digo, yo soy de las personas que te buscas el tiempo, ¿no? Porque también es tratar de aprender y de enseñar lo poquito que sabemos o comentar, ¿no? Como es lo que hacemos. Entonces, yo creo que eso es cuestión de que nos pongamos todos de acuerdo y dar más capacitaciones al docente para que vaya perdiendo miedo. Y sí ser razonables y tener los casos bien estudiados. Tiene que haber que decir, a ver, ¿qué casos sí son para estar en un colegio regular y cuáles todavía no tienen las capacidades para estar? Porque llevarlo para que esté ahí, oye, está bien, es la parte social, pero va a avanzar, va a aprender, va a lograr ser funcional en ciertas áreas y no sabe ni... Y que influye mucho en la metodología que ocupa el maestro, porque si ocupa una metodología para todos igual parejo, pues obviamente, y no solamente el chico autista no va a responder, sino varios, porque pues tiene que diversificar su manera de trabajar. ¿Tú crees, doctor, que en esta capacitación sería importante incluir a la comunidad autista que participe? Sí. ¿Qué crees tú que nos pudiera aportar? Hombre, yo creo que, mira, esto es como todo en la vida, ¿no? Yo creo que si tú cuando te dicen, oye, el TDA, le digo, bueno, yo Antonio Bravo, pues tengo TDA. Estoy en este mundo. Ajá. Te puedo contar lo que me funciona o no funciona, que he hecho. Al final les digo, mira, a mí lo que más me ha ayudado es, pues agradezco los chanclazos de mi madre, la disciplina de mi madre, las reglas, porque en mis tiempos no había tantas armas, ahora fui aprendiéndolo, me estructuraron pues a base de una disciplina muy férrea. Entonces ya hablas como tu experiencia. Claro que me encantaría que fuera uno de los psicólogos de alto funcionamiento, para que desde su experiencia él que te diga, oye, a mí me gustó esto, me gustaría aquello, me gustaría que enfatizaran más en estos cuidados, pero voy a repetir, pero siendo todos congruentes. Claro. Te llevan un chico con un coeficiente intelectual de 40, agresivo, sabemos que no va a poder ir a un colegio regular. Y también entender de que muchos chicos del espectro autista entran sin hablar al kinder, entran comprendiendo que eso es un mensaje que les envío a todos, algo de la que Dios me ha dado la oportunidad de aprender es el autismo, papás, no se enfrasquen con que hable. Lo primero que hay que enfrascarse es que comprendan y entiendan. Comprendiendo y entendiendo se abren las puertas al mundo. Exacto. Me pasa como con los chicos sordos, ¿no? O sea, pues entienden, comprenden. No es el mismo principio. Exacto. Hablan lengua de señas, pero están inmersos en la comprensión y en el mundo. Exacto. Así es. Porque si no comprendes, ¿cómo quieres? Dices, digo, aquí aprovechando que estamos en un magno lugar de una discapacidad que son increíbles, ¿no?
y que justamente hablábamos, ¿no? De que muchos Sí. tienen conductas autísticas, Ajá. pero si es esa parte, yo creo que donde tenemos que crear el semillero, tirarnos abajo desde la normal, desde la formación de Ajá, nuestros profesores, exactamente, sí. es crear campos de, oye, integración. Oye, yo voy a decir una cosa, y con esto ya nos andan aquí presionando, Sí. que tenemos que acabar, yo agradezco a todos los profesores que hablan con el papá y le dicen que notan algo en el neurodesarrollo. Exacto. Solo no se metan en broncas, no den un diagnóstico, Ujú, porque papá, ujú. depende mucho del papá. Sí. Dices a uno que su hijo autista lo tiene como una agresión. Decirle, oye, mira, te voy a dar mi humilde opinión, mi humilde observación, no tengo un departamento de psicología, no tengo un departamento de USAER, pero me gustaría que, mira, estoy batallando con esto, no sé si usted ha visto lo mismo, o sea, yo creo que la forma de hablar con la gente al final del día, el papá dice, sabes que tienes razón. Pues si tú llegas y le dices, tiene TDA, y que le des, y la otra, y vengo porque me dice la maestra que le tiene que dar un medicamento, y dices, vale, oye, ¿cuál le doy? Sí. Eso es muy feo, no se metan en esas broncas. No le dijo Ojo, cuál. yo entiendo que es parte de los 5 pilares que dijimos, los 5 Sí. pilares de Hércules que digo yo: Ajá. voluntad, papás, colegio, terapia y los chochos, ¿no? Cuando se necesitan, se dan. Pero tú como maestro no te pongas en ese plan. Los padres lo sienten el 90% como una agresión. Se lo digo a los profesores. Hey, calm down, habla, diles, oye, estoy teniendo estos problemas, estoy teniendo estas situaciones, mira, el aprendizaje, chicos, estamos viendo el retroceso que estamos teniendo en la lectura, escritura de nuestros chicos. Sí, 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 sí. Estamos poco preocupados por lo académico. Entonces, tú como profesor, como médico, lo más bonito es informar. Esto es lo más padre de la medicina, el poder hablar. Prevenir. Exactamente. Hay cosas que no se pueden prevenir, hay que curar o tratar de curar, ¿no? Bueno, curamos poco los neurólogos pediatras, pero bueno, le echamos ganas. Ok. Pero ese es el mensaje que le doy a los profesores, decirle gracias cuando detecten un chico, gracias porque ustedes son los motores, gracias a todos los departamentos de psicología que mandan en la CEGE, hay lugares que mandan informes padrísimos de neurodesarrollo, gracias por atreverse a poner un diagnóstico. Y no tener ese miedo. Miedo es no buscar una solución. Como dice mi gran maestro, hay gente que le encanta buscar problemas a las soluciones. Ustedes buscan soluciones a los problemas. Mi gran amigo Héctor, profesor de la Autónoma de San Luis Potosí, esa frase me encanta y siento que muchos profesores actualmente tienen pero sí la forma, y que tienen que tomar un medicamento y que le tienen que hacer un electroencefalograma. No predispongan a la gente. Reporten lo que ocurre, reporten lo que vean, anótenlo, apunten, intervengan, busquemos las formas donde valorarlos. El Hospital Central está abierto, que sepan, para los que no tienen seguro social, no tienen ISSSTE. Antonio Bravo trabaja en el Hospital Central, por lo pronto seguimos ahí. Excelente. Es mi alma mater. Cuando quieran pacientes, lo único que tienen que hacer, pues para referenciaros, vayan a su centro de salud y que nos manden con hojas de referencia a la consulta de neurología pediátrica, y con todo gusto podemos ver toda la neurodivergencia, que es una de las partes que más me gusta de la neurología, porque pues yo estoy dentro de esa neurodivergencia. Entonces, pero que sepan que ese es el proceso y que los podemos apoyar. Yo sé que los tiempos, todo, eso es lo que luego ya veremos a ver cómo todo tiene solución, pero sí a los profesores les pido eso, no se me enfrasquen porque los papás llegan muy enojados, la mayoría llegan molestos, es que ya quieren que le den el medicamento, es que dicen que mi hijo... A ver, entonces yo les bajo la pelota, digo, a ver, tu hijo está en tercero de primaria, ¿cuántas palabras lee por minuto? No sabe leer. Según la Secretaría de Educación Pública, publicó en el 2017 que un niño en tercero de primaria debe leer 89 palabras por minuto. Entonces tenemos un problema, ¿verdad? Porque a los 9 años se llama dislexia. Y es irreversible. Si no la tratas, desde segundo de kinder, que tú detectas los problemas de aprendizaje desde el trazo. Tercero de kinder, la Secretaría de Educación Pública, igual que los contextos de los países de primer mundo, te pide que termines escribiendo el abecedario, escribiendo hasta el 60, identificando hasta el 100, escribiendo tu número, y en algunos lugares leyendo 2 a 3 palabras por minuto. ¿Se está cumpliendo eso? Llegan a primaria y la mayoría no sabe leer. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando llega la bronca, es que el niño tiene TDA. No tiene TDA, tiene dislexia. ¿Cómo que dislexia? Sí, entonces cuando quiere ponerse a leer, no es que se distraiga, no es que no quiera, es que no puede. Le cuesta. Exactamente, sí. Eso es la labor, desde sí. kinder. Y si no hay una metodología adecuada, pues ahí... Y el pobre profesor se come el marrón de que usted no le enseña. No, pues sí, yo le enseño, pero pues si no, el chico no tiene las capacidades, ¿qué hago? Exactamente. Por eso, detectar. Perfecto. ¿Vale? Doctor, te agradecemos mucho y Gracias. pues de verdad que se nos fue el tiempo, pero volando, y todavía pues este tema da para bastante, ¿verdad? Pero muchísimas gracias y pues ojalá podamos tenerte después en otra ocasión. Muchísimas gracias. Y bueno, a todos los que nos siguen en Palabras con Crie, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.